El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Las tres dimensiones de un ministerio sobrenatural. ¿Cuántos quieren tener ministerios sobrenaturales? Al terminar el 2015 y comenzar el 2016, la pregunta de todos los ungidos, acostumbrados al mundo espiritual, a lo sobrenatural, es en qué condición este nuevo año recibe a la Iglesia de Jesucristo. Estamos con un deseo anhelante que el arrebatamiento se dé muy pronto. Deseamos que Cristo venga. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Dije, el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Ese es el deseo más grande de todo cristiano, que el amado haga sonar la trompeta y venga por nosotros para llevarnos al cielo, a las bodas del Cordero. Esto significa, escuche bien, ya comenzamos el mensaje, esto significa una transición a un nivel superior. Muy pronto usted va a ser llevado a un nivel superior. Vamos a pasar del mundo físico al mundo espiritual. Vamos a pasar de tener cuerpos corruptibles a cuerpos gloriosos. Eso significa también que debemos prepararnos. Todo aquel que cree que Cristo viene pronto debe prepararse, no solo en santidad. Debemos entender que muy pronto vamos a vivir en una atmósfera diferente. Ya no nos vamos a mover en el tiempo, el espacio y la materia, sino que vamos a ser habitantes de la eternidad. Estamos pronto a entrar a la gloria de Dios. Vamos a conocer el cielo. Vamos a conocer el cielo y vamos a vivir en él por 7 años. Y desde hoy voy a enseñarles una serie de mensajes que tienen que ver precisamente con esa preparación para poder vivir en el cielo, para ser habitantes de la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos se van para el cielo con Cristo? Isaías 60, del 1 al 3 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La promesa divina nos dice en esta mañana que aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros será vista la gloria de Jehová. Desataremos lomos de reyes y gente andará bajo nuestra luz. Mientras alababa el grupo, escuché que Marta habló acerca de este lugar lleno de la luz de Dios. La luz de Cristo está con nosotros desde hoy para siempre. Y hoy es el día del cumplimiento de esa promesa. Aunque las tinieblas cubran a Santa Marta, aunque las tinieblas cubran a Colombia, aunque las tinieblas cubran a las naciones, sobre la iglesia cristiana y sobre la iglesia Avivamiento será vista la luz de la gloria de Jehová. Ese aplauso es para el Señor Jesús.
El 2016 sorprende a la iglesia y al mundo con ministerios poderosos. Dios está abriendo el cielo para derramar abundante revelación a su pueblo, que nos va a catapultar a tener ministerios sobrenaturales. Ministerios que van a impactar las naciones. Ministerios que van a salir de este lugar y de todas las iglesias de Cristo, que van a hacer temblar el infierno. Los cimientos del Hades van a temblar ante el poderoso ejército que Dios está levantando en su iglesia en este tiempo. Para eso necesito que usted sepa que hay 3 niveles, 3 dimensiones que caracterizan un ministerio sobrenatural. La palabra sobrenatural tiene que ver con aquello que rompe las leyes naturales. La palabra sobrenatural tiene que ver con el mismo Dios, que tiene autoridad y poder para romper las leyes de la naturaleza. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, estaba demostrando un ministerio sobrenatural. Cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, estaba demostrando un ministerio sobrenatural. Cuando convirtió el agua en vino, estaba demostrando que nuestro Dios está por encima de las leyes naturales, y lo que es imposible para el hombre es posible para el Dios del cielo. Alabe a Dios en esta mañana. Gócese y alégrese, porque el Dios sobrenatural está sobre ti en esta mañana. Somos portadores de la gloria de Jehová, y la luz de Dios ha nacido sobre ti. Dice que los que enseñan justicia a las naciones resplandeceremos como luminarias en el cielo y como estrellas a perpetua eternidad. Fuiste llamado para brillar, fuiste llamado para resplandecer, fuiste llamado para vencer las tinieblas con la luz del Señor Jesucristo. Damos gloria al Señor. 3 dimensiones de un ministerio sobrenatural. ¿Cuántos aquí quisieran tener un ministerio sobrenatural? Prepárese entonces. El primer nivel de un ministerio sobrenatural es el nivel o la dimensión de la fe. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, usted demostró tener fe. Cada uno de nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? En el momento en que recibí a Jesucristo como mi Salvador, comenzó un ministerio sobrenatural en mi vida. La fe es la convicción de lo que no se ve, y es la certeza de lo que se espera. La dimensión de la fe te faculta para ser un portador de la verdad divina. Independientemente de si subes a un púlpito o predicas a través de la televisión o de la radio, independientemente de si escribes un libro inspirado en la palabra de Dios, todos los cristianos hemos sido llamados para ser portadores de la palabra de Jehová. Tú y yo somos portadores de la verdad divina. La verdad está en tu corazón y fluye a través de tus labios. ¿Cuántos predicadores hay aquí de la palabra de Dios? Todos somos predicadores de la palabra del Señor. Encontramos en la Biblia a un varón llamado Juan, a quien se le dio la comisión de prepararle a Dios un pueblo bien dispuesto. La profecía acerca de este varón dice que él le prepararía al Señor el camino. Antes de que Cristo se manifestara, hubo la necesidad de que Juan se presentara para prepararle al Señor Jesucristo un pueblo bien dispuesto y el camino que Jesús necesitaba para llevar su ministerio al éxito y a la victoria.
Siendo Jesús, escuche esto, siendo Jesús mayor que Juan, siendo Jesucristo el creador de Juan, siendo Jesucristo el Hijo de Dios, mientras que Juan era solo una criatura divina, fue Juan el pequeño, el menor, el que le preparó el camino al mayor. En su ministerio Juan destacó una frase: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el tema principal, el lema del ministerio de Juan. Cuando Jesucristo toma el ministerio, y escuche esto bien para que tenga humildad en el servicio en la obra de Dios, siendo el más grande, siendo el mayor, siendo Dios y Juan hombre, Jesucristo fue activado por Juan. Jesucristo fue activado por alguien que era menor que él en el ministerio, muchísimo, muchísimo, muchísimo menor que él. Sin embargo, Jesús no se manifestó públicamente hasta que Juan cumplió con el ministerio de prepararle un pueblo bien dispuesto. Diga conmigo, pueblo bien dispuesto. Y Jesús muestra honra y respeto al ministerio del menor, comenzando su ministerio con el mismo lema del ministerio de Juan. Juan predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comienza su ministerio más poderoso, más glorioso, más honroso, más importante que el de Juan, él honra a Juan comenzando su ministerio con la misma palabra de aquel varón. Jesús dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y allí se dio una transición del ministerio de Juan al ministerio del Señor Jesucristo. Del ministerio de la preparación al ministerio de la manifestación. El ministerio de Juan lo podemos hoy identificar como la primera dimensión, la dimensión de la fe. ¿Por qué, Pastor Nerio? Porque Juan predicó movido por la fe. Si usted lee y estudia el ministerio de Juan, va a encontrar una faltante, va a encontrar un vacío que no corresponde o no correspondería a lo que Dios comienza a hacer en la gracia. Juan se convierte en el límite entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre los profetas, el mayor es Juan. Pero en el reino de los cielos, el menor de los reinos de los cielos viene a ser mayor que Juan. O sea que el ministerio de Juan se convierte en el límite entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los profetas y la iglesia cristiana. Pero me hace falta algo en el ministerio de Juan. Hay algo que yo no veo en un ministerio como el de Juan, y es que Juan no echó fuera ni un solo demonio. En el ministerio de Juan no aparecen sanidades, no aparecen milagros, e incluso se habla de Juan como profeta, y realmente Juan aparece como el cumplimiento de profecías. Él aparece como profeta, pero no por anunciar cosas venideras, porque incluso la manifestación de Cristo ya estaba allí, no era algo que venía. Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Era algo que estaba sucediendo en el momento. Pero los profetas no solamente son los que anuncian el futuro, los profetas son aquellos que enseñan la palabra de Dios, que guían al pueblo de Dios. Y Juan tenía el manto profético sobre él, pero no habían señales, no había prodigio, porque Dios nos quiere enseñar con Juan que el primer nivel de un ministerio es el nivel donde el ministro enseña palabra de Dios. Diga conmigo palabra. Diga conmigo logos. Logos significa o tiene que ver con la escrita. El ministerio de Juan se caracteriza porque él se centró en enseñar los caminos de Dios, la palabra de Dios. Él redarguyó, como alguien dijo alguna vez, Juan predicaba con la espada. Un mensaje enérgico, un mensaje incluso violento, un mensaje agresivo, pero sin señales y sin prodigio.
Esto se puede dar en la iglesia cuando encontramos ministros que se centran solo en las escrituras. Ellos estudian la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero nunca tú ves sus mensajes acompañados de lo sobrenatural. Son predicadores, como dice la misma profecía de Juan, voz que clama en el desierto. Son voces que predican, voces que enseñan, pero en un ambiente desértico. No hay fluir de las aguas del Espíritu Santo. No hay cataratas de bendición que descienden en un servicio como el de hoy. Son predicadores que se centran y piensan erróneamente que ese es el único nivel que existe. Ellos no les agrada que la gente caiga al piso, no echan fuera demonios y recurren a la misma escritura para decir eso era para el tiempo antiguo. Eso se necesitaba para que los apóstoles introdujeran el evangelio a un pueblo que estaba acostumbrado a las señales y los prodigios. Ellos enseñan que si tú lees la Biblia, el Logos, la Biblia misma te liberta. Ellos enseñan que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, por lo tanto no necesita sanidad interior, no necesita liberación, no necesita nada de esas manifestaciones, e incluso llegan a decir que no son manifestaciones del Espíritu Santo, sino manifestaciones emocionales. Y si bien hay cosas que son falsificadas hoy en día, no podemos negar que el mismo Espíritu Santo que echó fuera demonios en el ayer, echa fuera demonios hoy y echará fuera demonios todo el tiempo que se necesita. Si le va a aplaudir, apláudale como él se lo merece. Ahora, ellos predican palabra. Diga conmigo, predican la verdad. Pero de alguna manera ellos se han estancado en ese nivel. Son predicadores de la palabra, pero no se interesan en la manifestación del Espíritu Santo. Mucha lámpara y poco aceite. Si usted se encuentra en esta condición, quiero decirle algo. Cuando Israel pasó el desierto, Dios los alimentaba con maná del cielo. ¿Cuántos han leído eso? Todas las mañanas aparecía el maná y ellos tenían que recogerlo antes del que el sol saliera porque se derretía. No podían guardarlo para el otro día. Era un maná para el momento. Era un alimento para el momento. Solamente en el sexto día podían recoger doble porque el séptimo día era descanso y no había maná. Cuando el pueblo llega a Gilgal, dice la escritura que el pueblo comió del fruto de la tierra e inmediatamente el maná cesó de caer. Mientras ellos dependían de que Dios los sustentara, maná había todas las mañanas. Pero el día que ellos comieron del fruto de la tierra, cesó el maná. Cuando tú estudias esta palabra, tú puedes recibir maná de Dios todos los días. Esta palabra te alimenta. Pero cuando tú crees que esta palabra no es suficiente y comienzas a recurrir a la psicología, comienzas a recurrir a la falsa llamada ciencia, cuando necesitas una cantidad de adornos alrededor para poder enseñar la palabra, estás comiendo del fruto de la tierra. Y ahí es donde se corre el riesgo de que el maná ya no descienda del cielo, sino que te sustentas con el fruto, con la obra, con la sabiduría y el conocimiento del hombre y no del conocimiento de Dios. Nosotros, la iglesia cristiana, no necesitamos el libro del Mormón, no necesitamos la Atalaya, no necesitamos el Corán, no necesitamos doctrinas ni convenios. La única organización religiosa, si la podemos llamar así, que solo se afianza en un solo libro, es la iglesia cristiana. No necesitamos arandelas, no necesitamos adornos. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Nuestro pacto es con la palabra de Dios. Nuestro molde es la palabra de Dios. ¿Cuántos aplauden la palabra de Dios en esta mañana? Cualquier otro libro que usted utilice tiene que respaldar lo que dice la Biblia. Dije cualquier otro libro, video,
cualquier cosa que usted utilice para adornar la enseñanza, tiene que ceñirse a la palabra de Dios. Es un respaldo, una añadidura, pero la referencia máxima de la iglesia cristiana es la Biblia, porque en la Biblia tenemos la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. ¿Cuántos predicadores de la palabra hay en esta mañana aquí? Pero yo sé que Avivamiento es una iglesia hambrienta, una iglesia sedienta, no de comida ni de bebida, sino de palabra divina. Y como yo sé que mis hijos quieren pasar de la dimensión de la fe a la próxima dimensión, anote, la segunda dimensión es la dimensión de la unción. Juan le entrega el testimonio a Jesús como en una carrera de relevos. Le entrega el bastón. Jesús lo toma, pero él hace algo que no aparece en el ministerio de Juan. Jesucristo no podía ministrar solo la palabra. Los judíos conocen palabra. Ellos se memorizan las escrituras antiguas. Jesús necesitaba demostrar la palabra con el poder. Diga conmigo, el evangelio es demostrable. Pablo dijo, no me propuse ir a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder del Espíritu Santo. La iglesia cristiana predica y practica. Cuando decimos Cristo sana, los enfermos se sanan. Si decimos que Cristo liberta, los demonios salen fuera. Porque el evangelio es demostrable. No es una religión, es una relación con Dios. Y Jesús produce algo que tienes que hacer tú y tengo que hacer yo para transicionar de la fe a la unción. Hay un manto que está esperando por ti. Hay un manto que está esperando por ti. Se llama el manto de la unción. Hoy Jesús está paseando entre la silletería y está lanzando su manto. ¿Quién está dispuesto a recibirlo? Hay dos mantos para ti: el manto de gloria y el manto de la unción. Jesús se quitó el manto de gloria en el cielo, se despojó a sí mismo y tomó el manto de la unción. Y estuvo 33 años en esta tierra y 3 años y medio de ellos, él tuvo el manto de la unción encima. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en el cual mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. El Padre colocó un manto de unción que Jesús no tenía allá arriba. Jesús lo usó aquí en la tierra. Lo recibió en el Jordán. Cuando el Espíritu descendió en forma corporal como de paloma, le colocó un manto encima, el manto de la unción. El mismo manto que Jesús quiere poner sobre ti en esta mañana. Cuando él recibió ese manto, comenzaron las señales, los prodigios y los milagros. Pero a los 3 años y medio Jesús partió. Y cuando él subió, a sabiendas de que allá arriba no hay manto de unción, allá arriba hay manto de gloria. La unción es para aquí. La unción es para este tiempo. Cuando Elías subió, el manto se le cayó, porque al cielo no se lleva la unción. La unción se queda aquí en la tierra. Por eso los que caminen muy cerca del pastor Nerio, cuando Dios decida llevarse al pastor Nerio, el manto del pastor Nerio no se va para el cielo conmigo. Se va a caer y el que esté listo lo va a recibir. El que esté preparado lo va a recibir. El que camine con Elías recibe la doble porción. Tú tienes que aprender a caminar con los ungidos. Dije, tienes que aprender a caminar con los ungidos. Tu círculo de amistad debe ser gente ungida. Y cuando el ungido se vaya, vas a estar allí para recibir el manto de la unción.
Y no se va a apagar la lámpara del pueblo de Israel, porque Dios va a levantarte a ti para que sigas alumbrando esta tierra. Herederos de la unción. Diga conmigo, heredero de la unción. Antes de que Jesús subiera, Él dijo: recibid el Espíritu Santo. Él entregó el manto, porque el manto de la unción no sube al cielo. Él tenía que subir sin el manto para colocarse el de él. ¿Cómo se llama el de él? Manto de gloria. Así que debemos aprender a usar el manto de la unción si queremos el manto de gloria, que es el revestimiento que te lleva al cielo. No puedes vivir en el cielo sin el manto de gloria. ¿Qué hizo Jesús para transicionar de la dimensión de la fe a la dimensión del poder? Jesús hizo un rompimiento. Jesús produjo un rompimiento. Juan no ayunó 40 días y 40 noches. Por eso Juan se mantuvo solo en leer el Logos, en estudiar el Logos, en enseñar el Logos. Pero Jesucristo quería poder y se metió en 40 días de ayuno. Un tiempo prolongado, un tiempo incisivo, un tiempo constante de oración, de ayuno, de devocionales, de vigilia. Eso representaba en el mundo espiritual un rompimiento. Tú no puedes pasar de un nivel a otro si no rompes la barrera. Para poder llegar a un escalón, a un nivel superior en lo espiritual, hay una barrera que tú tienes que romperla. Y para pasar de la fe al poder, el rompimiento tiene que ver con oración, con ayuno, incesante, fervoroso. Tú te tienes que meter a un tiempo, vea, le digo avivamiento. Los 12 días en los cuales vinieron cerca de 300 personas a las 5 de la mañana a buscar el rostro de Dios, en el cielo, eso está escrito en los archivos de Jehová. Lo que ustedes hicieron no fue madrugar, lo que ustedes hicieron no fue trasnochar. No solo los que vinieron al templo, sino también los que apoyamos desde la casa. Avivamiento en estos 12 días anteriores produjo un rompimiento en el mundo espiritual. Y si se produjo un rompimiento, hoy me atrevo a decir bajo el manto profético que avivamiento pasa a un nuevo nivel de bendición y de prosperidad. Tiempos de conquista vienen, tiempos de ensanchamiento vienen, tiempos de ensanchamiento vienen, tiempos de ensanchamiento vienen, porque aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros será vista la gloria de Jehová. De parte de Dios le digo esto: los que hicieron los 12 días devocionales de las 5 de la mañana garantizaron la bendición para el 2016. Porque cuando la raíz es santa, toda la masa y el restante es santa también. Y ustedes cumplieron con Dios 12 días, Dios se compromete con ustedes 365 días del 2016. Así que para pasar de la dimensión de la fe, de un ministerio solo de palabra, recuerde que la Biblia dice que la letra mata. Esa dimensión es peligrosa, porque los predicadores que predican sin el Espíritu Santo, en lugar de dar vida, matan. Porque tú puedes tener el automóvil más moderno, pero si no tiene combustible en el tanque no va para ninguna parte. Y para que esta palabra sea de bendición de tu vida, tiene que estar acompañada de la unción del Espíritu Santo. Para que esta palabra deje de ser letra que mata, tiene que estar acompañada con la comunión del Espíritu Santo. Porque la lámpara sin aceite no arde, no sirve para nada. Tú tienes que pasar lo más pronto posible de la dimensión de la fe. Tienes que salir de Gilgal.
para que experimentes lo sobrenatural. Rompimiento. Y Jesús comienza su ministerio después de los 40 días de ayuno. Dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Comenzaron las señales, los prodigios, los milagros. Multitudes venían a él. Multitudes le seguían. Multiplicó los panes y los peces. Resucitó muertos. Sanó enfermos, echó fuera demonios. El ministerio de Jesús creció. Y su fama dice que llegó a muchos lugares. Ese es el segundo nivel. El de los ministros que tienen palabra, pero también tienen poder. ¿Cuántos quisieran tener un ministerio de palabra y de poder? Nunca te acostumbres a predicar la palabra sin unción. La pesadilla más grande del pastor Nerio Castro es subirse a un púlpito sin unción. Por eso cuando tú subas a ministrar, tú tienes que entregarla toda. Así te mueras en el lugar donde estás ministrando. Aunque no tengas fuerza, aunque estés enfermo, aunque estés debilitado. Lo peor que le pueden hacer a un cristiano es quitarle el privilegio de predicar el evangelio. Que me quiten todo, pero que no me quiten el privilegio de predicar el evangelio de Jesucristo. Que se enferme todo el cuerpo, pero mi garganta se mantenga firme proclamando la verdad divina. Porque lo que te da vida es la palabra de Dios. El domingo pasado la doctora, mi equipo médico corrió porque tenía la presión altísima. Y algunos se dieron cuenta y Efraín me tuvo que traer una pastilla aquí en el altar. Y comencé a predicar, todos preocupados, orando por mí. Dije unos chistes: ministros, tengan en cuenta esto. Cuando las cosas están negras, usted tiene que resplandecer más. Porque la tierra estaba llena de tinieblas y Dios no dijo, ay, qué tiniebla. No, Dios dijo, sea la luz. Usted nunca demuestra en el púlpito flaqueza. Los ministros siempre están en victoria. Aunque te estés muriendo. Pero Dios te llamó para ser el representante del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es flaqueza, no es debilidad, es fortaleza y es victoria. Subí al púlpito con la presión súper alta, ya casi en la franja roja. Cuando me bajé, salieron las doctoras y la enfermera a tomarme la presión. La tenía normal. No hay mejor medicina que servir en la obra del Señor. No hay mejor medicina que servirle a Jesucristo. Que nada te impida servir al reino de los cielos. Aleluya. Pero sucede algo. Y ahí es donde debemos, porque ya hay muchos que están ministrando en el poder y la palabra. En Avivamiento todos ministramos poder y ministramos palabra. Aquí el menos que menos echa fuera un principado. Cuando teníamos a Clarita barriendo, llegó una señora y la vio barriendo. Y alguien le dijo, Clarita, que la ministre, y la señora encopetada dijo, ay, me va a ministrar la hacedora. Porque algunos creen que la unción y el poder es para los ungidos, los que están... En Avivamiento hasta el más pequeñito echa fuera un principado. Un ejército preparado. Actos. Por eso dele gracias a Dios por su iglesia. Porque en esta iglesia no discriminamos a la gente. Aquí desde el que llega yo no veo a una prostituta, yo no veo, aquí estamos acostumbrados a no ver al pobre, a no ver la apariencia externa. No nos interesa quién es el que viene aquí, nos interesa lo que Jesucristo va a hacer con esa persona. Tienes que tener ojo para ver el potencial que hay en un ser humano. El menos que llegue aquí puede ser el instrumento del más grande avivamiento de esta ciudad y de las naciones. Eso es ver como Dios ve. Pero sucede algo con esa dimensión. Y mire que le sucedió al mismo Jesucristo. Y Jesús dijo, si esto le sucede a la vara verde, ¿qué le pasará a la seca? Jesucristo tenía unción y tenía palabra. Vinieron las multitudes. Pero cuando a él lo apresaron, cuando vino el momento de crisis, las multitudes que un día cantaron Hosana, Hosana al Hijo de David, fueron las mismas multitudes que dijeron crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Estoy diciendo la verdad en esta mañana? La noche que fue entregado se escandalizaron de él.
Los discípulos se esparcieron. Pedro lo negó, maldijo y dijo que no lo conocía. Pedro, que estaba en la rosquita, en los más cercanos de Jesucristo, lo negó. Judas lo vendió. La unción y la palabra en el ministerio de Jesucristo no impidió, escuche esto, que el ministerio de Cristo se viniera abajo en el momento de crisis. Fue un ministerio como el Alka-Seltzer, efervescente, creció rápido, la fama se expandió, pero en ninguna manera estoy diciendo en esta mañana que Jesús fracasó. Lo que estoy diciendo es que Él nos dejó ejemplo para que aprendiéramos acerca de los misterios espirituales. Estamos muy contentos porque echamos fuera demonios y tenemos conocimiento del Logos. Pero Jesús me enseña que la unción y la palabra no es suficiente para cumplir el propósito perfecto de Dios en mi ministerio. Jesús es sacrificado en la cruz y todos se fueron. A los mismos que le dijo, id y predicad el evangelio, cuando resucitó los encontró encerrados en una casa o pescando. Se habían dedicado a lo que hacían antes. Ninguno lo encontró predicando como Él les ordenó. El ministerio de Jesús pasó por una crisis tremenda. La gente se le fue de la iglesia. Es tomado y es sacrificado en la cruz del Calvario. Pero cuando Él estaba en la cruz, se produjo la transición a un nivel superior, y ese es el que yo quiero que ustedes se muevan. Y es el que muchos no lo tienen. ¿Por qué avivamiento crece tan rápido? ¿Por qué constantemente las almas están viniendo a nuestras reuniones? ¿Por qué servicios como el de hoy, que solamente con cantar unas canciones hebreas el poder de Dios se sintió tremendamente? Visiones de un varón vestido de blanco danzando, alegre, mientras los hermanos cantaban. Pude ver al grupo con sus rostros enrojecidos, con lágrimas. Cuando Laura estaba ministrando, me senté allí, me subí sin fuerza. La unción era tan tremenda. Alfredo tuvo que agarrarme porque empecé a temblar y me tuve que sentar de la unción tremenda que había en esta mañana aquí y que hay en esta mañana aquí. Diga conmigo, hay una tercera dimensión que sobrepasa la cruz. Es posible que esta mañana haya alguien aquí que diga, me siento como Jesús en la cruz. Mi ministerio bajó, cayó. Mi ministerio menguó. Todo el fruto que tenía no lo veo. Se perdió gran parte de lo que había obtenido. Lidero proyectos y no se ven. ¿Por qué 300 personas se reunieron durante 12 días en un devocional a las 7 de la mañana? A las 5 de la mañana. ¿Por qué sencillamente se hizo algo y tuvo tremendo fruto? Esta escuela dominical es fruto de todas esas oraciones que hicieron ustedes en la mañana. No sé si usted es tan sensible para darse cuenta que avivamiento ha pasado a una dimensión mayor. Cristo muere en la cruz. Pero ¿qué es lo que muere? ¿El alma de Cristo? ¿El espíritu de Cristo? ¿Qué fue lo que murió en el madero? La carne de Jesús. Jesús vio que su ministerio de poder y de palabra no era suficiente para levantar una iglesia que sobrepasara el tiempo, las fronteras del tiempo. Así que Jesús produce un rompimiento mayor. En el primer rompimiento Él ayuna 40 días y 40 noches, incluyendo devocionales, horas nonas, vigilia. Él rompió y recibió el manto de la unción. Pero ahora necesitaba el manto de gloria. Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. En otras palabras, necesito el manto que dejé allá arriba. Me despojé a mí mismo para tomar el manto de la unción, pero el manto de la unción hace cosas tremendas, sanidades, milagros, prodigios, pero no es permanente, Padre. Es un fruto que no permanece, Padre. El evangelista viene de Estados Unidos, de Europa, predica en el estadio, se llena la gente, se va el evangelista, se va la gente. Invitamos a un grupo de alabanza aquí en Ungido y hay un tremendo avivamiento. El ministerio de Roca Viva venía al comenzar este ministerio y la gente no cabía, teníamos que prestar sillas y alquilar sillas
Se iba el ministerio de avivamiento y se iba la gente. No era algo que permanecía. Y no por ellos, sino por nosotros. No habrá algo que permanecía. No era un fruto que permanecía. Y Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Ese aplauso no le gusta al Señor. Ministros, si quieres tener un ministerio que rompa y llegue hasta la eternidad, no te acostumbres a que cuando ministres sea que Dios se mueva. Lo importante no es que Dios se mueva cuando tú ministres, lo importante es que Dios se mueva después que tú ministras. Que la gente sea impactada con lo que tú haces. Hoy salimos de esta escuela dominical y te aseguro que durante todo el día vamos a estar recordando lo que sucedió aquí. Lo que está pasando en esta mañana ha impactado nuestra vida y va a ser difícil que el diablo lo arranque de nuestro corazón. Porque lo que Dios hace es permanente. Dios no es una velita bengala. El poder de Dios no son lucecitas navideñas que prenden y apagan. Tú no has sido llamado para ser una luciérnaga que apaga y prende. Tú has sido llamado para impactar el mundo e impactar la iglesia desde ahora y para siempre. Escucha esto. Un día partiremos de esta tierra y pasarán los años y la gente hablará de lo que tú dijiste, de lo que tú hiciste. Porque el verdadero ministro de Dios marca los corazones. Estamos en esta tierra para dejar huella que afecte no solo esta generación, sino las generaciones venideras. En el futuro se hablará de lo que Dios hizo a ti y a través de ti. Porque daremos fruto permanente, dice el Señor en esta mañana. Jesucristo necesitaba un fruto para la eternidad. Él no quería un ministerio fugaz y temporal. Así que Él sacrificó su carne para producir un rompimiento. Y de hecho se produjo. Mateo 21, 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el templo habían tres lugares principales. Atrio, que podíamos compararlo con la terraza del patio y dos callejones laterales. Y en el medio de ese patio, dos habitaciones unidas, una más grande que la otra, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, entre el lugar santísimo y el lugar santo, había una cortina llamada el velo, o era un velo en forma de cortina. En los atrios podían ministrar todos los sacerdotes. En el lugar santo podía entrar el sumo sacerdote cada vez que se necesitaba, conforme a la ley de Jehová. Pero en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para presentar sacrificio por sus pecados y los pecados del pueblo. El resto del tiempo nadie podía entrar allí. Era un lugar prohibido para entrar. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba un mueble, el principal del mobiliario del tabernáculo, que era el arca. Una especie de cobre de madera de acacia recubierta con oro puro. Tenía dos varas con las cuales cargaban los sacerdotes el arca cuando tenía que ser movida. Tenía dos figuras de ángeles con sus alas extendidas en una sola pieza de oro puro, encima de la tapa que recibía el nombre de propiciatorio. Y dentro del arca habían tres elementos. Escuche esto que es importante y anótelo para que no se lo olvide. Dentro del arca Dios había ordenado que se colocaran tres elementos. Las tablas de la ley, una porción de maná que no se pudrió, porque cuando Dios manda, Él rompe las leyes, y la vara de Aarón que reverdeció. Las tablas de la ley que representa la palabra de Dios escrita. Diga conmigo, logos. La porción de maná, que es el alimento diario directo de Dios para ti. Diga conmigo, rema. Y la vara de Aarón que reverdeció, que nos habla
de Cristo resucitado. Murió y resucitó. Y Cristo es conocido en las Escrituras como el Verbo. En el principio era el Verbo. Diga conmigo, logos, rema, verbo. Logos, la palabra escrita. Rema, la palabra revelada. Y verbo, la palabra viva. Cuando llego al Evangelio me confrontan con la palabra escrita. La leo, la estudio, la memorizo, la domino. La palabra escrita me lleva a la palabra revelada. Una palabra precisa de Dios en un momento preciso para una persona precisa. La palabra rema es una palabra que Dios tiene en un momento especial para una persona especial. ¿Cuántas personas especiales hay en esta mañana aquí? Por eso Dios tiene para ti en esta mañana una palabra revelada, una palabra del cielo. Cuando Jesucristo produce el rompimiento y su carne muere, sucedió lo que leyó Alfredo. Cristo muere a la carne y el velo se rompe. Lo normal es que el velo se rompiera de abajo hacia arriba, porque la cortina abajo está suelta y arriba está prensada. Pero este velo se rompió de arriba hacia abajo, dándonos a entender que ese acto milagroso lo hizo Dios y no lo hizo el hombre. El único que puede producir un rompimiento en tu vida es Jehová de los ejércitos. El único que te puede dar la fuerza para ayunar y buscar el rostro de Dios de tal manera que se produzca un rompimiento es Jehová de los ejércitos. El único que te puede dar la fuerza para morir al yo, morir a la carne y sacrificarte en la cruz es Jehová de los ejércitos. Y si dejas que Dios te dé la fuerza para hacer ese rompimiento, te aseguro en esta mañana que muy pronto estarás caminando rodeado del ambiente de la gloria de Dios. Cuando se rompió el velo, Jesucristo recibió el manto de gloria, porque iba directamente ¿para dónde? Para el cielo. Allá presentó su sangre, limpió el tabernáculo del cielo y luego bajó a quitarle a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Hay una tercera dimensión que se llama la dimensión de gloria. Y eso solamente puede suceder, escuche esto, cuando como Moisés usted está dispuesto a subir al monte Sinaí y pasar 1, 5, 10, 20, 30, 40 días buscando el rostro de Dios. Y a los 40 días el Señor te entrega el logos, las tablas de la ley, pero también te entrega el rema. Dice que cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía con la gloria de Jehová. Moisés recibió las tablas de la ley, el diseño del tabernáculo, y él mismo traía la gloria de Dios resplandeciendo en su rostro. Los israelitas lo vieron y sintieron temor. No querían verle la cara. Entonces Moisés se colocó un velo. Por eso los israelitas no pudieron entender la gracia. Por eso mataron al Salvador. Porque sobre ellos todavía tenían el velo que les impedía ver la gloria de Dios. Pero el apóstol dice en el Nuevo Testamento, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Y tú dices, pastor, pero ya yo me convertí, yo creí en Jesucristo. ¿Quién te dijo a ti que el apóstol estaba hablando de Jesucristo? Él estaba hablando a cristianos convertidos y les dijo, hay algunos que no entienden todavía el pacto. Porque como los israelitas no podían ver la gloria de Dios en el rostro de Moisés porque él se puso un velo, así también ahora hay cristianos que son cristianos, nacidos de nuevo, convertidos al Evangelio, convertidos a Jesucristo. Pero ahí dice cuando se conviertan al Señor. ¿Cuál Señor? El mismo apóstol dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No, ustedes dicen amén, pero no entienden ni papa de lo que le estoy diciendo en esta hora. Aquí hay creyentes que cuando leen la Biblia se les embota el entendimiento. Hay ceguera espiritual en cristianos, no en inconversos.
La mayoría de los apóstatas y la mayoría de los falsos maestros y profetas han salido de la iglesia. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque trataron de leer la Biblia sin convertirse al Espíritu Santo. Y un día recibieron a Jesucristo, pero tratan de leer la Biblia según la sabiduría humana, comiendo del fruto de la tierra. Y la letra mata. Pero cuando ese ministro y ese cristiano y esa iglesia y ese concilio se conviertan al Espíritu Santo, que dejen de estar diciendo que aman a Jesús y empiecen a amarlo, ¿cómo? Amando al Espíritu Santo. Porque el Padre está en el cielo, Jesús está en el cielo, pero de los tres el que está aquí es el Espíritu Santo. Y tú no puedes amar a Dios si no amas al Espíritu Santo. Tú no puedes creer en Jesucristo si no crees en el Espíritu Santo. Conviértete al Espíritu Santo y el velo se romperá y vas a leer la Biblia y parecerá una cartilla de abecedario para ti. Cuando se conviertan al Espíritu, el velo será quitado. Necesitamos cristianos. ¿Tú que quieres un ministerio para la eternidad? Tienes que morir a la carne para que se produzca un rompimiento del velo. Y cuando se rompa el velo va a tener acceso al logos, al rema y al verbo. Si eres predicador solo de logos, matas a la gente y te matas tú mismo. Los abogados estudian la Biblia en su carrera de derecho. Más perdidos no pueden estar. No te conformes solamente con el logos. Avivamiento, tú necesitas el rema de Dios. Pastor, ¿qué es el rema? Una palabra precisa de Dios para una persona precisa en el momento preciso. Hace poco supe en las noticias, ¿me das la hora? Que van a cambiar todos los billetes de Colombia. Van a cambiar el diseño, la denominación sigue igual, 2.000, 5.000, 20, con excepción de que va a haber ahora un billete de a 100.000. Yo le aseguro que ahora que cambien el diseño de los billetes, la gente que le gusta la delincuencia van a falsificar esos billetes. Hay billetes falsos de 20.000, hay billetes falsos de 50.000. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no hay billetes falsos de 25.000? Se ríe. ¿Por qué no hay un billete falso de 53.000 pesos? Porque sería fácil identificarlo, ¿verdad? ¿Y por qué usted identificaría que es falso? Porque no existe un original. Para que pueda pasar desapercibido, el billete falso tiene que tener la misma denominación que se utiliza en Colombia. ¿Para cuál es la estrategia del diablo? Escucha esto. Jesucristo coloca a la iglesia como un soldado, con su fusil, su pistola, su granada y todo el armamento de un soldado. ¿Qué ha hecho el diablo? El diablo le está quitando las armas a la iglesia. De un tiempo para acá, gente que estudia la Biblia sin el Espíritu, sino mucha tecnología, mucha técnica humana, mucha metodología humana de estudio, pero sin oración, sin sacrificio de la carne, sin abnegación ni fervor en la oración, sino que estudian la Biblia sin el Espíritu Santo. Y empiezan a decir, según la Biblia y según los originales, soldado, tú no tienes que atar. ¡Pum! Y le quitan la bendición de atar a la iglesia. Según el estudio que tome de la Biblia, tú no puedes decretar y ¡pum! Te quito la bendición de decretar. Entonces la iglesia ahora no decreta porque los estudiosos de la Biblia dicen que no debemos decretar. Y no puedo atar los demonios porque los estudiosos de la Biblia dicen que no puedo atar. Y poco a poco el diablo está despojando a la iglesia de las armas espirituales. Y hoy en día la iglesia no puede hacer nada. Si danza, emocionalismo. Si cae al piso, emocionalismo. Que el hinduismo se metió en la iglesia. Que el misticismo se metió en la iglesia. Y ahora los cristianos estamos enyesados. Y hasta predicamos con temor porque voy a hacer y decir algo que no es bíblico. La Biblia dice, permaneced en la libertad con que Cristo los hizo libres.
Dios no te llamó para estar enyesado, Dios te llamó para que disfrutaras la libertad de la verdad de Dios. Avivamiento, no te dejes quitar las armas espirituales. Hasta que Cristo venga, avivamiento va a atar los demonios, va a desatar la bendición, va a decretar bendición y va a hacer todo lo que Dios nos ha entregado. Porque le cree a gente que no sabe nada de lo espiritual. Todo lo que tienen es conocimiento, conocimiento y conocimiento, pero no tienen experiencia. Y nunca, nunca, nunca un cristiano con una experiencia caerá de rodillas ante alguien que lo único que tiene son argumentos. Háblame si tienes experiencia. Pero si no tienes la experiencia, tú no puedes guiar a nadie en un camino que tú no lo has escogido. Que es que a mí me dijeron que ese camino no era de Dios. Tú no puedes hablar por lo que alguien dijo. Tú tienes que experimentar si es de Dios o no es de Dios. Yo ato un demonio y el demonio queda atado. ¿Por qué hoy nos reunimos aquí y se siente la gloria de Dios? Porque desde las 5 la pastora y yo estamos ministrando, orando a Dios para que Dios los bendijera a usted en esta mañana. Porque hay un pueblo que sabe atar a los demonios. Entonces no me importa lo que piensen los estudiosos de la Biblia. Mi escuela es el Espíritu Santo. Mi escuela es el Espíritu Santo. Y el día que me pare delante de Dios voy a dar cuenta de lo que el Espíritu me enseñó. ¿Tú sabes quiénes fueron los peores enemigos de Jesucristo? Los más estudiosos del pueblo de Israel. A Jesús no lo crucificaron las prostitutas, ni los indoctos. A Jesús lo crucificaron los que sabían más leyes y más escrituras. Porque creyéndose sabios se hicieron necios y su entenebrecido corazón. Por eso Jesús dijo: te alabo, Padre, porque has escondido esto de los grandes y se lo revelaste a los pequeñitos. La verdad no lo tienen los grandes, la verdad lo tiene la gente sencilla, la gente humilde. Ve y dile a un campesino en la Sierra Nevada que tiene que conocer hermenéutica, homilética y cuantacóntica para leer la Biblia. Él te va a decir: yo no sé leer, pero yo oro y siento el poder del Espíritu Santo. ¿Qué diccionario bíblico tiene un campesino de la Sierra Nevada? Entonces no puede tener relación con Dios porque no está preparado. Jesucristo es la persona más sencilla y humilde que hay en el universo entero. No compliques el Evangelio. No compliques el Evangelio. Todos los años, escuche esto, palabra rema. No te dejes robar la palabra revelada. Porque iglesia que no tiene palabra revelada es una iglesia que se estanca. ¿Por qué avivamiento crece y es una iglesia avivada? Porque aquí hay palabra revelada de Dios. A mí no me da pena decir: el Señor me reveló. Porque yo lo experimento. Prueba, lo vivieron ustedes en estos días. El seminario de guerra espiritual se hace todos los años en la noche. Y lo íbamos a hacer en octubre. Estábamos preparados. 2 días antes de comenzar el lunes, Dios me habla. Y me dice: no hagan el seminario todavía. Laura había estado ocupada conmigo en la prueba de la clínica. Yo la vi a ella trabajando en el seminario y le dije: Lauri, no vamos a hacer seminario. Llamaron por teléfono porque Lauri puso el mensaje en Facebook. Le pasó algo al pastor, cancelaron el seminario. Lauri le explicó que lo íbamos a aplazar. Pasó noviembre y Dios le habla a Lauri en la cama. Yo soy testigo. Vas a hacer el seminario, pero lo vas a hacer a las 5 de la mañana. Algo que nunca habíamos hecho. Algo sin precedentes. Pero ¿de dónde sacó Laura la convicción de que había que hacerlo a las 5 de la mañana? ¿Quién iba a venir a las 5? Sin embargo, tenemos una asistencia de casi 300 personas durante 12 días a las 5 de la mañana. Gente que se vino caminando, gente que se puso de acuerdo para venir en un taxi. Y tuvimos tremenda victoria. Contundente, poderosa. La pregunta es esta: ¿en qué versículo y en qué texto bíblico y en qué capítulo encontré yo: Nerio, no hagas el seminario en octubre? El Logos no me sirvió. ¿Y en qué capítulo y en qué texto y en qué versículo la Biblia le dijo: este año vas a hacer el seminario a las 5 de la mañana?
durante 12 días. Y cada día va a representar un mes del 2016. No era posible tener esa información en el Logos. Y el Logos es poderoso, es importante. Yo amo el Logos. ¿Cuánto amo yo tu ley?, dijo el rey. La Biblia escrita es tremendamente importante. Pero tú necesitas una palabra específica de Dios en un momento específico para que tengas la victoria. Y el rema vino, no hagan el seminario en octubre. Y luego vino sobre el Auri, hazlo en la mañana a las 5. Resultado, victoria total y contundente. El Logos me presenta una respuesta, pero diferentes opciones de una respuesta. El Logos me puede decir, te casas, estudias, y tercera opción, te dedicas al ministerio. Entonces le digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y leo la Biblia y encuentro que me case, que estudie o que me dedique al ministerio. ¿Cuál es, Señor? Y leo Génesis hasta Apocalipsis y no encuentro cuál es la respuesta. Hay muchas opciones. Pero cuando después de conocer el Logos, escuche esto, después de conocer el Logos, yo me arrodillo y le digo, Espíritu Santo, ven. Jesús dijo que tú me guiarías a toda verdad. El Espíritu Santo viene y utiliza el Logos para darme una palabra personal para mí. Y me dice, mi voluntad es que te dediques al ministerio. Entonces descarto estudiar y descarto trabajar para dedicarme al ministerio. Resultado, victoria contundente. La revelación activa la manifestación de gloria. ¿Por qué el grupo hoy Dios lo usó tremendamente? Escuché a Lauri en la mañana decir, Padre, inspira a Marta y al grupo para cantar no lo que ellos quieran, sino lo que tú quieres escuchar. Y cuando ellas comenzaron a cantar la música hebrea, y él se prendió el poder del Espíritu Santo en este lugar. No hay manifestación de gloria si no hay revelación. Quítale avivamiento la revelación y avivamiento se estanca y desaparece. Busca la palabra rema de Dios siempre, siempre, para todo, y tendrás la victoria. Porque aún en el mismo Logos encuentras lo bueno, lo mejor y lo perfecto. ¿Cuál escojo? Pero la palabra rema te lleva directamente a un direccionamiento divino que te catapulta a la victoria. ¿Sabes qué va a suceder si usted incrementa la revelación sobre su vida? Muy pronto se va a cumplir sobre ti lo que Dios le dijo a Jeremías. Dios te va a decir, bien has visto, porque apresuro mi palabra sobre ti para ponerla por obra. A partir de este mensaje lo vas a ver. Muy pronto nos vamos a reunir allá. Muy pronto nos vamos a reunir allá. Y muy pronto nos vamos a reunir allá. Porque lo que esperábamos para muchos años, la revelación va a activar la gloria de Dios. Y todo lo que venía en años va a venir en meses. Y lo que venía en meses va a venir en días. Y lo que venía en días va a suceder ya. Diga conmigo, peligros de la revelación. Quiero abogar por los estudiosos de la Biblia. La intención es evitar las falsas doctrinas. Elena de White, José Smith, el autor de los Mormones, o la persona que los fundó, dice que ellos recibieron una revelación, que el ángel Moroni, que el ángel Perenguango les dijo que podían tener muchas mujeres. Entonces no quiero de alguna manera abogar, quiero abogar por los que tienen esta posición, porque la intención es buena, evitar esos hermanitos calenturientos
que dicen, Dios me reveló y Dios no ha revelado nada. Y pueden producir distorsionamiento en la doctrina de una iglesia. Eso está bien y yo lo entiendo. Pero volviendo al ejemplo de los billetes falsos, ¿qué les parecería si yo dijera al gobierno, para acabar con los billetes falsos, destruyamos también los originales? ¿Sería usted capaz, para que no entrara en su cartera un billete de 20,000 falsos, romper todos los billetes que lleguen a tu mano de 20,000? Sería necio, sería ilógico. Yo estoy de acuerdo que hay que combatir las falsas revelaciones, pero no es correcto quitarle la revelación a la iglesia, porque viene a ser el remedio peor que la enfermedad, y el que va a salir ganando es el diablo. Uno siempre se tiene que actualizar. Yo constantemente veo mis videos y en todos cometo error. En el último video, en vez de decir la Torá, dije el Corán, y me da rabia cuando me equivoco. Y yo le dije, Señor, pero tantas horas que yo paso para que guardes mi boca y pongas un ángel en mis labios para no pecar en la predicación. Y siempre, en todos los videos, si usted escucha mis prédicas en video, va a encontrar 1, 2, 3, 4 errores. Y me puse a escuchar a otros predicadores y es lo mismo. Y dije, pero entonces no soy yo solo. Y Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? Me dio una palabra revelada. No estaba leyendo la Biblia y el Señor me dijo, este tesoro está en vaso de barro. Por mucho que tú te esfuerces en una predicación, el sabor a barro siempre queda en el paladar de los oyentes. Porque el tesoro es Dios. Ahora mismo hay un tesoro en mí, es el Espíritu Santo. Ese es el tesoro. Pero el Espíritu nunca va a anular completamente el barro que soy yo. Por eso en cada predicador usted va a encontrar virtudes, pero también fallas. Pero eso no significa que voy a seguir compartiendo barro, sino que analizo mis predicaciones, mis mensajes, y la próxima vez ya no digo el Corán, sino que digo la Torá. ¿Cuántos están entendiendo lo que quiero decir? Al principio no usaba camiseta interna, cuando predicaba sudaba y eso se veía feo. Ahora no solo me pongo camiseta interna, sino que me pongo un saco. Diga conmigo, mejoramiento continuo. Entonces, en nuestra doctrina siempre hay que actualizarse, porque hay cosas. Aquí hubo un maestro, yo creo que me voy a extender. Aquí hubo un varón que nos impresionó bastante. Tenía una labia ese hombre, maestro de colegio. Hablaba, ese hombre se conoce la Biblia tremendamente. Pero había algo que cuando él hablaba, uno se desesperaba. Estuvo con Lauris en la vigilia y yo le decía, no lo lleves, porque aunque ustedes crean que yo soy mala persona, tengo discernimiento. Y a mí me pueden sonreír, hacer cosquillas, abrazar, regalarme una colonia, pero yo veo más allá de la cara. Mi mamá dice que ese es un ojito que uno mira con el rabo del ojo. Yo no como, yo cuando veo una persona que llega aquí, yo la analizo. Usted me ve en cara de bobo y de sonso, pero más vivo no puedo ser. A mí me gusta colocarle cascaritas de banano. ¿Sabe cuál es la cascarita que yo siempre utilizo? Los hago coger rabia. Porque la persona cuando no tiene rabia te engaña. Pero usted los hace coger rabia y te demuestran quién realmente son. Este varón que está aquí, que está leyendo la Biblia y que algunos dicen que lo tengo endiosado. El psicologillo le dijeron. Ahora el pastor no quiere nada con el psicologillo, porque somos hasta irrespetuosos sin saber que el que le dice algo malo a un cristiano se lo está diciendo Jesucristo. No hay ninguno de ustedes que yo haya regañado más que Alfredito. Le he dado unos regaños hasta en público. Cuando llegó aquí lo batallé con la psicología. Y lo miré calmadito. Un día me cambió el tapete del púlpito y públicamente en el Club La Amistad le di tremendo restregón. ¿Y sabes qué hizo cuando terminó el servicio? Se acercó con la cabeza agacha y me dijo, pastor, perdóneme, yo fui el que cambié Yo dije, ríanse, pero escuchen para que entiendan. Un día me pidió una bendición y yo en lugar de dársela le di tremendo mensaje de 3 pisos regañándolo. Y lo miré calmadito.
Él no cambió su manera de ser conmigo. Aceptó el regaño. Y es el que yo más he regañado fuerte en este lugar. Y siempre pide perdón, o yo lo veo y no cambia nada conmigo. No cambia. Si algún día yo necesito un copastor, va a ser Alfredo. Ahora, espero que no se me tuerza, porque hay gente que cuando le dan champú, menos mal que él no tiene pelo. Cuando le doy champú se tuercen entonces. Cambio, hay unos aquí que no les puedo decir nada porque enseguida, rabo, la burra mocha, no juego más. Entonces ya no soy el pastor o mi pastor, sino negro hediondo. La gente se conoce cuando cogen rabia. Y si tú dominas la rabia, te aseguro que vas a llegar muy lejos. Así que yo les estoy poniendo cascaritas de guineo. No te me caigas, no te tropieces, porque te tiras todo el futuro en este ministerio. Porque en tanto tú tengas un buen comportamiento, sigues adelante. Pero como te me tuerza, te borro de la lista. Porque así hace Dios conmigo. Uno tiene que ser humildito y sencillito. Te metieron la cachetada, ponga la otra. Te quitaron la túnica, dele la capa. Ese es el verdadero ministro de Dios. Porque no es solamente cuando te aplaudan. Donde tú demuestras verdaderamente el carácter tuyo es cuando te dan rejo, cuando te tratan duro. Ahí es donde usted tiene que decir, cuando lo tratan bonito, alabío, alabado, alabín bombao, Nerio Castro, ra. No, cuando Nerio Castro te dé una lengualada y te meta 3 cocotazos y 4 correazos, diga: que el justo me reprenda, para mí es un excelente bálsamo. Si el pastor me llama la atención es porque me ama. ¡Aleluya! Colócate de pie en esta mañana. Canal Renacer.